Ya está en comunicación telefónica con nosotros Eduardo Donza, es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Vamos a hablar de los últimos datos que se dieron a conocer justamente respecto a la pobreza y esta baja que se dio a nivel país para cerrar el último cuatrimestre del 2024 en 38, creo que 1%, por lo menos la cifra del INDEC. Eduardo, ¿cómo estás? Federico y el equipo te saluda aquí desde Trelew. Buenas tardes, gracias por el llamado. Bueno, Eduardo, gracias a vos por la posibilidad. ¿Cómo evalúan el dato que arrojó el INDEC, ¿no? Una baja muy importante, por lo menos de lo que había sido el primer semestre, ¿no? de 2024, con respecto a lo que terminó siendo el cierre del año pasado? Sí, a ver, es una baja importante, como usted dice, pero partiendo de un número extremadamente alto, ¿no? Y ese número extremadamente alto se había dado porque la aceleración de la inflación, consecuencia de la devaluación, ¿no? de diciembre de 2023, hay que recordar que consecuencia de la devaluación de casi 120%, ¿no? En ese momento se aceleró la inflación, que ya era muy elevada en Argentina, hasta hemos tenido un 25%, ¿no? del índice de precios al consumidor en diciembre, un 20% en enero. Eso aplicado uno sobre el otro da cerca un poco más de un 50%, ¿no? Un 50% en 2 meses, lo que quiere decir que los argentinos hemos perdido en 2 meses la mitad de la capacidad de compra, ¿no? Porque nadie podía recuperar tan rápido lo que era el nivel de ingresos, sea asalariado, trabajo por cuenta propia o ingreso no salariado, ¿no? Sí. Bueno, después de ese sacudón muy grande de aumento de precios, tuvimos por suerte, y fue lo que implementó el gobierno con éxito hasta ahora, una baja sistemática y sostenida del aumento de precios, que ahora está cercano a un 2, un 3%, ¿no? Entonces, esto en conjunto con que, por el otro lado, fueron recuperándose algunos ingresos a otro tipo de ingresos, y de algunas personas en especial le ha costado mucho más recuperarlo, o todavía no lo recuperaron, pero bueno, esas dos cuestiones, la baja de la aceleración de la inflación, la baja inflacionaria, la recuperación de ingresos, da que el porcentaje, ¿no? de población en situación de pobreza haya descendido tanto. Pero tengamos en cuenta que el 38% nos indica que 4 de cada 10 residentes en la Argentina tienen ingresos por debajo, ¿sí? de los que requerirían para una vida digna. Claro. ¿No? Ese es un valor, eso es la coyuntura, ¿no? Y ahora, si uno lo ve a más largo plazo, hay algo que hay que tener muy en cuenta. A ver. Que en la Argentina tenemos un problema, ¿ya? ¿Uno solo, Eduardo? Si tuviéramos uno solo... No, claro, uno en este sentido, Sí, ¿no? sí, sí. Un problema de pobreza estructural de hace más de 20 años, ¿no? Si tomamos solo de la crisis del 2001 en adelante, nunca hemos bajado en 24 años de tener una pobreza en la población medida por ingresos del 25%. Entonces siempre tuvimos como mínimo 1 de cada 4 argentinos en esa situación, ¿no? Porque una cosa es la coyuntura, que es como una coyuntura móvil, ¿no? Que va cambiando, se agrava un poco, después mejora, ¿no? Como está mejorando ahora, pero tenemos un núcleo duro de población en situación de pobreza que se va acomodando un poco o hasta casi va aumentando con el tiempo, que está entre un 25 y un 30%, que es una tercera generación en esa situación, y que no solamente es una cuestión coyuntural de ingresos, porque hay que aclarar muy bien, lo que estamos hablando es de una forma de operacionalizar, es decir, medir y otra serie de actividades, de medir la pobreza, ¿no? Una medición de la pobreza por ingresos, ese es el indicador.
Lo que sube o lo que baja es el indicador, ¿no? La pobreza es algo mucho más complejo, que hay varias formas de medirla. Esta es la más común en América Latina. Nosotros en la Universidad Católica, con una encuesta propia, también realizamos otra que se denomina multidimensional, es decir, no tener solamente en cuenta los ingresos que tienen las personas y los hogares, sino también, por ejemplo, la situación de la vivienda, la calidad de la vivienda, Sí. los servicios que tiene conectado. Lo más importante, lo que se monitorean siempre son la conexión a la red de agua y al desagüe cloacal, ¿sí? El Ahora, sistema de seguridad social, la salud sí. y la educación, ¿no? Eso es la pobreza multidimensional. Eduardo, Sí. para darle esa continuidad a la película, ¿no? Muchas veces hablamos de la foto y bueno, avanza la película también. Estaba viendo algunos estudios también privados, ¿no? Otras universidades también que hacen un estudio en paralelo de lo que pasa con la pobreza en la Argentina. Hablaban, bueno, me refiero puntualmente a la Ditela, de que para marzo, febrero de este 2025 ya estaríamos en 34% de pobreza, es decir, 4 puntos menos. ¿Ustedes ven algo similar? ¿No ven que se esté dando esa tendencia? ¿Qué es lo que perciben, por lo menos en este arranque del 25? Sí, puede ser porque se da una recuperación gradual de ingresos, ¿no? Acá se nos abren ahora, en la coyuntura de este año, se nos abren dos interrogantes. Por un lado, si el nivel de inflación sigue bajo, ¿sí? Bajo, uno dice del 2% cuando uno lo compara con el 25%, ¿no? De aquel diciembre del 2023, ¿no? Sí. Pero un 2% cuando uno hace 3 meses ya está uno sobre el otro, ya está como al 7%, en 4 meses ya llegó al 10%, ¿no? Y si no se consigue tanto el trabajador asalariado por cuenta propia, o más complicado para el trabajador no registrado, ¿no? Si no consigue un aumento de un 10%, entonces está perdiendo capacidad de compra, ¿no? Entonces puede ser que se vayan recuperando un poco los ingresos, y si continúa este contexto de baja inflación, ¿sí? Puede ser que se vaya recuperando un poco, pero siempre nos va quedando un porcentaje importante de la población. Cuando hablamos 34, como usted dice, puede llegar a ser, siempre estamos un poco más de 3 de cada 4, de cada 10, ¿no? Sí. Y otro tema es cómo va a evolucionar el empleo, ¿no? En este año, ¿no? Es decir, lo que tuvimos el año pasado fue una pérdida no tan grande de empleo, o un reemplazo, a veces lo vemos en las estadísticas, Sí, quizás de un empleo se precarizó de un poco, calidad. claro, se precarizó un Eso poquito, mismo. ¿no? Sí. Eso mismo, se perdió empleo de calidad, y se mantuvo por el lado de un empleo más precarizado. Uh-huh. Los ingresos de la familia siguen, ¿no? En este sentido pueden ser un poco más a la baja, Sí. pero lo que fue muy importante, la disminución del aumento de los precios, ¿no? Sí. El gran interrogante es si este año la estructura productiva, la estructura asociada a esto, la estructura de empleo, va a aguantar lo suficiente como para poder retener empleo. A nivel internacional, lo escuchamos todos los días, también es noticia de hoy, de cómo se van complejizando, ¿no? las producciones de los diferentes países, cómo la confianza en los inversores se va retirando de algunas empresas, ¿no? Entonces, tenemos un futuro un poco incierto, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro es que necesitamos, digamos que ahora más que nunca, pero siempre necesitamos que se desarrollen políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo, y que sean consensuadas con los actores de la producción, ¿no? Que es lo que nos faltó durante tantas décadas. Sí, déjame hacerte una más, Eduardo, que tiene que ver con los informes que ustedes hacen, ¿no? Con esa medición de la pobreza de forma multidimensional, como bien decías, no solo por ingresos, que bueno, es la que estudia el INDEC, básicamente la que da a conocer a través del EPH, que es la encuesta permanente de hogares. En ese estudio multidimensional que ustedes hacen y van siguiendo, ¿qué observan? Digo, además de el indicador frío, el dato. Sí. La pobreza multidimensional tiene un movimiento más lento, ¿no? Que la pobreza medida por ingresos, porque
porque bajó mucho ahora, ¿no? Y es algo puesto para festejar, pero bajó de un número extremadamente alto, consecuencia de la aceleración de la inflación esa del 120, de la devaluación del 120%, ¿no? Entonces, la de ingresos, la medida por ingresos tiene un impacto muy grande, una elasticidad muy grande, se dice técnicamente, que reacciona muy rápido en las crisis y en las mejoras, o cuando mejoran los indicadores, como en este caso. Y después lo que indica la multidimensional es mucho más lento, indica privaciones importantes con respecto a la calidad de la vivienda, los servicios, expresa también cómo se van retrasando algunos niños y jóvenes, ¿no?, con respecto al sistema educativo. Claro, pero, esto es algo muy serio. Ustedes, ¿sí?, puntualmente en ese cierre de 2024, ¿qué, digo, teniendo en cuenta esos parámetros que vos me contás, qué es lo que perciben? ¿Qué privaciones se empezaron a ver? Si hay más trabajadores que buscan un trabajo adicional como para llegar a fin de mes, digo, ¿qué tendencias se observan también cualitativamente? Bueno, sí, con respecto al mercado de trabajo, sí hay una precarización, ¿sí? Hay un pluriempleo, lo que usted está diciendo, gente que busca otro trabajo además del que tiene, ¿no? La pandemia también ayudó para eso, claro, ¿no? Alguien que empezó, al no poder salir a trabajar, empezó un microemprendimiento en la casa, que puede ser preparando comida para vender o una pequeña actividad, y que después siguió manteniéndola, ¿sí? Y ahora está focalizando mucho más en eso, y también las reactivaciones que nunca cayeron, digamos, también de la economía social y la economía popular, como un resguardo, como una posibilidad de realizar trabajos en cooperativas. Recordemos que poco más del 30% de los trabajadores ocupados están organizados en la economía social o economía popular, organizados en cooperativas, que a veces son familiares, otras veces son grupales, algunas en el ámbito de organizaciones de base, ¿no?, que los ayudan a organizarse y también hacen compras comunes de insumos y todo, ¿no?, como una actividad de producción tanto y de comercialización que está paralela a los mercados tradicionales con lógicas más capitalistas, ¿no? Y esos son sectores refugios que vemos también que se van potenciando mucho, ¿no? Bien. Al mismo tiempo que por el otro lado puede haber trabajadores de alta calificación que trabajan para el exterior y que se van despegando de toda esa lógica, claro, con una sí, lógica totalmente diferente, ¿no? La fuga de cerebros. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por su claridad. Bueno, no, por nada, muchas gracias por el contacto y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.